familia de esperanza. Ya. El Padre ofrece la gracia y el Padre pide que uno se acerque a Él para encontrarse con esa gracia. Por eso llama. El Padre va a estar después sobre una placa de bronce de 80 centímetros por 80 centímetros que va a estar apoyado ahí, ¿no? Eso todavía, ahora viene, lo que falta todavía son ciertos detalles y viene la pátina que la vamos a poner mañana, entre mañana, el sábado y el lunes va a estar terminada la pátina de la figura, que ahora está un poco demasiado brillante, pero es natural porque está siendo pulido todo el trabajo, ¿no? Ya. El Padre. Ha surgido una nueva imagen del fundador, una nueva imagen marcadamente como sacerdote que está celebrando la Eucaristía. Y por eso, digamos, está con el atuendo sacerdotal para la Eucaristía. Y por eso está con la estola también ahí, ¿no es cierto? Y, digamos, respondiendo al deseo de la familia de Costa Rica, digamos, integramos la cruz de la unidad que se ha convertido, que surgió de Schoenstatt y se ha convertido en un signo muy importante para toda la iglesia. Y atrás está entonces, en la parte de atrás, el saludo, digamos, de la familia de esperanza. Que vuelvo a girar, a lo mejor, vuelvo a girar la imagen. La imagen de familia de esperanza. Y algún día tendremos la libertad, que hasta ahora no tenemos, de hablar en profundidad sobre la esperanza, que es la segunda virtud teologal. Y más de alguno se va a sorprender. El Padre, ¿no? Sí. Muy lindo que haya surgido esto de la familia de Costa Rica y me alegro montones de que haya resultado realizar una obra, un retrato, una representación auténtica del Padre. Su rostro, por supuesto, su rostro es, digamos, un símbolo que es la suma de infinitas experiencias, todas iluminadas por la presencia de Dios. Y esa profundidad del rostro del fundador está llena de armonía, porque el Padre no tenía tensiones absurdas, él tenía una capacidad de riesgo y una entrega maravillosa, digamos, a la voluntad del Padre, que lo liberaba profundamente. Cuando, por ejemplo, refiriéndose a Dachau, al campo de concentración, el Padre dijo: yo no tuve ni un solo segundo de angustia en todos los 3 años en el campo de concentración. Pero ¿cómo es posible? ¿Ah? ¿Cómo es posible vivir Sí, algo como Dachau sin angustia? Claro, porque él tenía una aceptación total de la voluntad de Dios. Y esa aceptación total que podía traer los dolores y la situación más increíble, el Padre la tenía aceptada absolutamente, de manera que él podía vivir
en toda tranquilidad. Incluso había especialmente un guarda. Cuando el padre entró a Dachau con el transporte de prisioneros, el padre con su barba llegó y ahí lo recibió una persona. Le dijo, ¿tú eres un judío? No, yo soy sacerdote. Ah, entonces sacerdote, aquí no existe Dios. Entonces el padre le dijo, si Dios no existe, entonces está el demonio aquí. Y fue tan sincera y tan tranquila la respuesta que dio el padre, que sacudió internamente a ese hombre, que después en privado se acercó al padre y le dijo, fíjese que yo era ministrante. Y el padre lo protegió en lo que pudo, que era un mínimo. Y este hombre decía, yo a veces busco poderme sentar junto al padre Kentenich para estar junto a una persona que tenía una psicología normal en este momento. Es una ciudad de locos. Sí. Sí. El padre era un hombre excepcional. Él cultivó su relación con Dios hasta el máximo por fidelidad a la fundación que a él Dios le entregó como tarea. Y el padre mismo decía, a mí mismo me entiendo como una cosa sin importancia. Yo estoy al servicio de la obra que Dios ha querido llamar a que existiera. Y eso se refleja en el instinto que yo tengo para representar al fundador. O sea, hay muchas fotos, pero ¿a dónde me apoyo yo? ¿Dónde elijo el camino concreto de la expresión? Entonces ahí juega un papel muy importante el instinto que genera el contacto interno con el Padre. Ese contacto interno me lleva a elegir dentro de la infinidad de información, elegir el rostro que tenga, digamos, la profundidad y la cercanía, la alegría y la seriedad y todas las virtudes que estamos hablando, que estén expresadas en el gesto donde estaba de pie. Me acuerdo muy bien que hace años atrás, desgraciadamente no me resultó, hace años atrás Adenauer, poco después de digamos cuando se inició el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, Adenauer tenía una parada, una forma de estar de pie con una presencia extraordinaria que ciertamente ayudó enormemente al país. Sin embargo, en esa época inicial solamente habían cabezas de Adenauer. Y yo le escribí a la familia, le dije, Adenauer no solamente tenía una cabeza, sino que el símbolo que tenía él para estar de pie era para mí un regalo increíble que Adenauer le dio a toda Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y pocos años, un año, se inició digamos la posibilidad de participar en un concurso de la figura, pero desgraciadamente, o sea, había gente que conociendo mis retratos estaban entusiasmados de que yo hiciera Adenauer, pero habían galeristas que no querían, que no era suficientemente famoso. No resultó. Ahora si me lo permito, en el jargón de Colonia, la estatua que surgió de Adenauer le dicen la Schildkröte. Pero en fin, eso no es. Pero ahora me refiero al Padre. El Padre, como dice esa expresión que todos conocemos de memoria, el espíritu se da una forma y la forma es expresión, camino y seguro del espíritu. Entonces, ese espíritu, el espíritu que gestó las formas, el rostro de este hombre, que como dice, a partir de 40 años uno se hace responsable del propio rostro. Ese
ese espíritu que vivió fue madurando. Si yo miro las fotos que tenía del padre a lo largo de sus 83 años, ha habido un proceso ahí de maduración del rostro, de sus gestos, de todas las cosas. Entonces surgió acá y yo he ido, digamos, precisamente con la intención de expresar ese espíritu que yo lo conocí en el Padre, y ese instinto que tengo yo me conduce para ir eligiendo yo los rasgos a través de diferentes fotos hasta llegar a una presentación que ahora la muestro. Y al fin de la próxima semana ya estará absolutamente lista. Faltan algunos detalles del cincelado y con eso, digamos, se logra la estatua del fundador. Para que lo que se logró aquí, en la medida que lo pudo lograr, esto sea expresión, camino y seguro de la persona, del fundador, que es el alma misma de Schoenstatt. Cuando el padre dice, mi ideal personal es Schoenstatt, es toda la obra, es el fundador que ha generado todas las formas de vida de la iglesia, que el mismo padre decía, uno de los motivos por cual la iglesia me ha atacado o ha atacado tanto a Schoenstatt es porque se produjo una, digamos, una comunidad de fundaciones prácticamente lo mismo que toda la iglesia. Y estamos en este camino, digamos, y llegará el momento en que se conozca más profundamente todo lo que está detrás de lo que surgió con Schoenstatt. Lo que surgió, digamos, por ejemplo, en el caso de José Englund, que aparece en los escritos de José Englund, el padre le escribe José Englund le escribe al padre, a su director espiritual, le escribe y le dice, en estos días estaba, digamos, meditando y buscándome unir al santuario. Y de pronto sentí la imagen de la Virgen con una dulzura y con una realidad tan grande para mí que yo hubiera querido estar siempre en ese estado. Poco después de esa experiencia, el José Englund hizo su última definitiva ofrenda de la vida por escrito. Es después de esa experiencia. Había hecho unas ofrendas anteriores, pero la ofrenda definitiva y por escrito de esta obra, de su entrega de vida por la obra de Schoenstatt, la realizó José pocos días antes. Incluso, digamos, estaba en el frente militar y José escribe en su diario, dice, yo soy un hombre muy raro porque hay otros que arrancan despavoridos porque con la lluvia de bombas, y sin embargo yo me mantengo completamente tranquilo. Realmente no me entiendo. Él no podía entender lo que pasaba. ¿Y qué es lo que pasaba? Había tenido una experiencia de la cercanía de Dios tan potente que él, digamos, fue liberado de la angustia de la muerte, qué sé yo. José decía, si cae una bomba y me despedaza, si muero inmediatamente o quedo despedazado vivo, no me importa. Eso surge del don de este hombre. Habría mucho que decir, pero como acostumbro a decirlo en estos casos, la escultura está llamada a vivir o ayudar a vivir el mundo que él tiene, que el mundo que él vivió. Una hermana mariana, adelantándose a la opinión de la iglesia, puedo comentar, una hermana mariana hablando con el padre le preguntó, bueno, ¿y su relación con la Virgen? Sí, dijo el padre.
Yo le he dicho a la Mater siempre que sí. Siempre que sí. Ya. Sí, sí, sí. Es una historia increíble. Y que yo haya tenido la oportunidad de conocerlo y estar tan cerca de él, es un regalo misterioso que ahora, como escultor, retratista, he podido, digamos, aprovechar ese instinto que me dio el conocer al Padre para poder realizar su representación. Esta es la estatua que surge en el año de los 50 años del fallecimiento del padre. Sí. La primera estatua, al menos de lo que yo recuerdo, es lo del centenario. Claro. Hay una diferencia entre Sí. la primera y esta estatua. Claro, hay una cierta diferencia, o sea, yo representé al padre, hice el estudio. Cuando los padres de Schoenstatt me invitaron a hacer una posible escultura del fundador, yo, una hermana fotógrafa, que se me olvidó el nombre, que incluso me mandó unas fotos en negativo que yo las podía ver con unos anteojos especiales, porque eran unas fotos que se sacaba ella con una cámara con 2 lentes, con lo cual se podía ver tridimensional. Sí. Esta hermana me mandó montones de fotos, me las regalaron todas, y digamos trabajé hasta lograr el primer rostro más de 2 años, sin parar, apasionado para volver a encontrar al Padre. Es como si yo, se lo comenté a alguna persona en alguna ocasión, es como si yo hubiera atravesado con la mano hacia la eternidad, hubiera tomado al Padre y le hubiera pedido y lo hubiera llamado a que entrara nuevamente a nuestra vida. Y eso fue lo que se produjo con la primera imagen del Padre. Y también, claro, hay también una maduración estética, que la primera escultura del Padre, como sacerdote con su hábito palotino, es una escultura, digamos, estable, pero no tiene comparación con las obras que yo he creado. En el pecho, como diciendo, ten cuidado al acercarse, quítate el calzado, porque aquí está Dios presente, ¿no? Y después, para campanario, yo hice también una estatua, una estatua del Padre como profeta, con una forma más simple, pero que fue, y se instaló, en torno al santuario, para expresar marcadamente que el fundador y el lugar de gracia forman una unidad inseparable. Es la única fundación que yo conozco dentro de la iglesia en que un fundador está unido a un lugar de gracia, íntimamente unido a un lugar de gracia. Eso no existe. Que yo conozca, no existe. Y eso es la originalidad especialísima de Schoenstatt, y esa originalidad es muy importante para que la gracia se transmita. O sea, no debemos enfrentar las cosas en forma teórica, sino que en primer lugar, la teología primero observa lo que sucede y después se analiza teológicamente, y no partir con el análisis teológico y después deformar la realidad. Primero, Moisés observa la zarza ardiente. Primero observa el hecho. Y después la teología elabora lo que se está viendo. Entonces, en el caso del Padre, la pregunta, la situación tan importante, en el caso del Padre, primero hay que captar la realidad, y esa realidad elaborarla teológicamente.
eso es lo que yo apoyo con mi figura. Quiero apoyar a que se conozca esa realidad para que se inicie ahora también en el año especialísimo del Padre, para que se inicie ese proceso de conocer la realidad de Schoenstatt. Y la realidad de Schoenstatt y la realidad de la predicación del fundador, la realidad de la vivida por José Englund o qué sé yo, que se analice todo eso, digamos, es como la base para hacer teología. No al revés. No decir, claro, porque a mí me molesta que esto sea así o sea así, entonces yo elimino eso. Eso no es teología, eso es abuso de poder y una situación que produce una falta de fecundidad. Porque es la originalidad de la conducción del Espíritu Santo, es la que lleva la Iglesia, digamos, a llevar adelante la humanidad en Cristo Jesús. Eso es la base. Hay que observar qué es lo que el Espíritu Santo está informando. Y esa información hay que buscarla entender teológicamente también, por supuesto. El Padre, ya. ¿Es ansioso el Padre? ¿Ah? El Padre, en este momento histórico de Schoenstatt, que a nosotros a veces realmente da miedo, da preocupación. ¿Cómo lo ve el Padre? ¿Cómo? ¿Cómo lo ve? Esta situación Sí. que vivimos en este momento. O sea, yo creo que una obra, lo han dicho todos los santos padres, una obra que no es plenamente aceptada, trabaja en la infecundidad. Y me acuerdo haber leído en esa época textos interiores de la comunidad, en que el padre le decía, si hay ciertas cosas que ustedes no se elaboran, con el tiempo llegará el momento que ustedes no entenderán por qué están ahí. Una situación sumamente importante. Yo no, en esta presentación en que sobre todo, digamos, explico en forma positiva, digamos, lo que también es cosa de que alguien quiera escuchar y esté dispuesto a escuchar y no le tenga miedo a escuchar, entonces vamos a hablar claridad. Pero hay, digamos, si tenemos miedo y tenemos poder, ocultamos lo que me molesta, entonces después andamos, digamos, preguntándonos por qué no se produce una irrupción realmente poderosa para la salvación del occidente cristiano. ¿No es cierto? El Padre se lo dice a nosotros los estudiantes. La gran misión que tiene Schoenstatt es la salvación del occidente cristiano. Y el occidente cristiano está siendo bombardeado por todos lados porque el Padre Dios ve que por algún lado no estamos siendo fiel al fundador. Entonces el Padre Dios le abre la puerta a todo tipo de problemas, digamos, de la debilidad de Schoenstatt. Ya, eso es. O sea, el único miedo posible que uno puede tener es el miedo a no ser fiel al fundador. Y esa experiencia es una experiencia central. Lo hablan todos los papas. Sí. Y aquí estamos con esta misión. Claro. Porque O sea, misteriosamente, o sea, yo tengo que decir, probablemente yo heredé de mi mamá un don del retrato. Ella se sacó premios en Nueva York en retratos de ella. Bueno, yo heredé ese don, pero por otro lado también el Padre, digamos, Dios me llevó a conocer al Padre que tenía. Me llevó a ser candidato a sacerdote para poderlo conocer y estar con él, digamos, aunque estuve físicamente unas 3 o 4 veces, pero
tuve, digamos, una sensación de él muy profunda. Escuché infinidad de las charlas oficiales de Schoenstatt, ¿no? Y no sé si será bonito que yo lo nombre, pero me acuerdo muy bien yo estando en la sala donde el padre estaba dando una conferencia, que estaban, digamos, las hermanas, estaban todos los sacerdotes, después los estudiantes, y al final, en los últimos pelados de la fila estaba yo. Y el padre, en un contexto que no me acuerdo bien cuál era, pero me quedó grabado, el padre le pidió, hizo una seña a la hermana que detuviera la grabación, y el padre estiró la mano derecha y con el dedo índice dijo: busco a un schoenstattiano, busco a un schoenstattiano. Me admira la poca capacidad humana que Dios le regala a nuestra familia. Otras fundaciones de mucho menor importancia reciben grandes personalidades. Eso puedo decirlo con toda claridad. Yo fui testigo directo de ese momento. Y si alguien lo necesita, se lo puedo dar con juramento. Pero no, creo que no necesito. Yo eso lo viví y me marcó muchísimo, porque lo viví, digamos potentemente, ¿no? Y el padre después de decir eso, siguió con su charla. Entonces, busco a un schoenstattiano, es una pregunta gravísima del fundador en sus últimos años de vida. ¿No? Sí. Sí. Va a llegar el momento, Dios lo quiera, va a llegar el momento en que vamos a tener la valentía intelectual y la valentía espiritual para abrir el don carismático que el Padre manifestó y que, digamos, para mucha gente, teólogos y qué sé yo, es demasiado novedoso, es demasiado difícil, entonces lo eliminamos mejor. Estamos más descansados, sin tanto problema. Es muy al contrario. El Padre hablando de sí mismo, me acuerdo muy bien, el Padre decía: observen mi vida, la fecundidad que he tenido yo como sacerdote. ¿Por qué? Por dejarse conducir realmente por el Espíritu Santo. Entonces, eso es una realidad fundamental hoy día, ¿no?